El día de hoy vamos a realizar un estudio de caso con respecto a una muestra para poder validar los niveles de ansiedad. Este estudio de caso está realizado para el proyecto final de la materia de estadística. Como datos importantes tenemos que se lleva a cabo un estudio para investigar si la medición tiene un efecto significativo en la reducción de los niveles de ansiedad en una población específica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con este caso diremos cómo se podría aplicar la distribución normal, los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. En este sentido, tenemos algunos elementos que vamos a considerar. El primero de ellos es que vamos a tener dos hipótesis. La primera, que es la medición que no tiene efecto en la reducción de los niveles de ansiedad entre los participantes, y la otra es la medición que sí tiene un efecto en la reducción de los niveles de ansiedad. En este sentido, supongamos que tenemos 10 participantes que completaron un programa de medición y se les midió su nivel de ansiedad antes y después del programa. Como acto seguido, lo que vamos a hacer es un cálculo de la diferencia entre los niveles de ansiedad antes y después del programa, y con este cálculo vamos a obtener la media y la desviación estándar de estos datos obtenidos. Entonces aquí les presentamos la recolección de los datos de estos supuestos 10 participantes. En esta tabla vemos que efectivamente hemos hecho la investigación con 10 participantes, los datos arrojados un antes y un después, y la diferencia que resulta de estos dos datos obtenidos. Finalmente podemos ver nosotros la media de la diferencia de los datos que se les presentó anteriormente. Al realizar esto, el resultado es menos 1.3. Esto lo hemos equiparado con respecto a los datos y a los códigos ingresados en el R, que nos confirman que la media es de menos 1.3 y la desviación estándar está en 0.4830 de datos. A continuación, mi compañera dará a conocer los demás elementos dentro de esta investigación. Hola, en prueba de hipótesis se realiza una prueba TED-Student emparejada en RStudio para determinar si hay una diferencia significativa entre los niveles de ansiedad antes y después del programa de meditación. Y también se define un nivel de significancia. En intervalo de confianza se calcula un intervalo de confianza del 95%. Y para la diferencia media en los niveles de ansiedad antes y después del programa de meditación. En interpretación, si el valor de P en la hipótesis es menor que 0, se rechaza la hipótesis nula y concluye que hay evidencia suficiente para decir que la meditación tiene un efecto significativo para reducir los niveles de ansiedad.